Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Entonces vamos, sin más preámbulos, vamos a Juan capítulo 13, versículo 15. Juan 13, 15. Y lo vamos a leer todos juntos en la Nueva Versión Internacional. Y el pastor Darío, con base en ese texto, hizo una predicación en Casarroca, Bogotá, que se llama El manto y la toalla, que es una enseñanza que reciben las personas que quieren servir en la iglesia. El primer encuentro que tienen es esa predicación del manto y la toalla. ¿Por qué? Porque Jesús se quitó el manto, se lo puso en la cintura y tomó una toalla. ¿Para qué? Para lavar los pies a sus discípulos. ¿Y quién es Jesús? El líder más influyente de la historia. Se quitó el manto, se puso la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Pero mire lo que dice el versículo 15. Versículo 15, quiero que lo leamos. Dice, pero leamos desde el versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Se puso el manto y se volvió a su lugar. Y mire lo que dice el versículo 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por el privilegio que tenemos de podernos reunir como iglesia de Jesucristo para escuchar la palabra que ha sido inspirada por ti, por el Espíritu Santo, y es la palabra que nos ayuda, que nos capacita, que nos redarguye, que nos instruye, que nos llama la atención y nos corrige, y que además es la verdad que nos da libertad. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, diga conmigo, liderazgo es influencia. ¿Y cómo es un liderazgo de influencia? ¿Qué tiene que hacer? Servicio y amor a los demás. ¿Quieres influir en otras personas? ¿Qué debes hacer? Servirles y amarlos. ¿Amén? Muy bien. Entonces, nadie ejemplificó la habilidad de tratar con la gente mejor que Jesucristo mismo. En cada lugar tenía gente que lo seguía. ¿Por qué? Porque era obvio que las personas eran su pasión. Él salía al encuentro de sus necesidades donde quiera que él las encontrara, y Jesús tocaba a la gente física, espiritual y emocionalmente. Y yo creo que esa es una función de nosotros como iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad, desde luego, simbólicamente hablando, tocar a la gente física, espiritual y emocionalmente. Que toda persona que trate con nosotros sea de una u otra manera influenciada para bien, física, espiritual y emocionalmente. La base de todo liderazgo son las personas. Dios nos ha llamado, todos nosotros vinimos con una misión a este mundo. Misionero no es el que va y se capacita para hacer misión en el mundo, aunque está bien que ocurra eso, pero debemos entender que todos somos misioneros en esta tierra. Yo voy a preguntar, ¿quiénes trabajan tiempo completo para el Señor en este lugar? Levanten la mano. ¿Saben que estamos graves? ¿Por qué? Porque todos trabajamos tiempo completo para el Señor. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra y obra, debemos hacerlo ¿para quién? Para el Señor. Es decir, que todos en este mundo somos misioneros y estamos tiempo completo para la obra del Señor. Entendiendo que nuestro campo de misión es el lugar donde Dios nos ha puesto. Llámese trabajo, llámese colegio, llámese universidad, llámese iglesia. El lugar donde tú estés es el campo misionero que tienes que
que tienes que conquistar. Entonces, la base del liderazgo son las personas. Dice un proverbio que aquel que sale a caminar y nadie lo sigue, simplemente salió a dar un paseo. Las relaciones con otras personas harán a un líder o lo destruirán a través del tiempo. Los líderes que son efectivos no se enfocan en ellos mismos ni en su propio éxito. Ellos tienen mentalidad para otros. Para ellos el éxito significa desarrollar a las personas. Usted y yo fuimos puestos en este mundo para darle valor a la vida de las personas. Amén. No para construir nuestro propio imperio, nuestras propias cosas. Porque ¿quién es el egoísta por excelencia? El diablo. Pero nosotros somos seguidores de Jesús. Y Jesús piensa ¿en quién? En nosotros. Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces diga conmigo, liderazgo es influencia. ¿Cómo podemos influenciar a los demás? ¿Cómo? Amándolos y sirviéndolos. Y yo ya no voy a seguir diciendo, ¿y dónde están los líderes de esta iglesia? No. Yo cada vez que los vea a ustedes, yo veo líderes en potencia. Porque somos la iglesia de Jesús. Estamos en este mundo y ninguno de nosotros, sin excepción, Dios dijo, unos tienen que ser luz y unos tienen que ser sal y otros no. La Biblia dice que todos los que profesamos una fe en Cristo somos sal y luz. ¿Y eso qué es? Influencia. ¿Y eso qué es? Liderazgo. ¿Y cómo influenciamos a los demás? Amándolos y sirviéndoles. Cuando usted cree y usted está aferrado a una posición, usted es una persona insegura. Porque si a usted lo siguen por una posición, el día que usted no la tenga, usted nadie lo va a seguir. ¿Usted ha pensado en eso o no? ¿Ha pensado en aquellos que han tenido una posición, un cargo, un oficio y se han aferrado a esa posición y ya no están y nadie lo sigue? ¿Qué significa? Que el tiempo mientras estuvo ejerciendo una labor no cumplió la tarea como Dios se la mandó a hacer. ¿Por qué? Porque al estar aferrado a una posición perdió su norte y no influenció a nadie. Porque la influencia viene a través de ¿qué? Del amor y el servicio. Y liderazgo no es posición, liderazgo es influencia. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver 4 verdades que tienen que ver con esto de cultivar la habilidad de tratar con la gente. Entonces, diga conmigo, la iglesia trabaja con las personas. Una de las cosas con las cuales yo lucho como pastor en una iglesia tan grande, con tantos proyectos y con tantas responsabilidades, es que son tantas las cosas que hay que hacer que a veces nos olvidamos de las personas. Entonces constantemente tenemos que reenfocarnos. ¿Y cómo nos reenfocamos? Entendiendo que la prioridad de la iglesia, del colegio y de todo lo que emprendemos debe ser ¿qué? Las personas. Si usted tiene un negocio, lo más importante de su negocio no es lo que usted venda. Lo más importante de su negocio es ¿qué? Las personas. Porque si usted no piensa en las personas, entonces ¿a quién le va a vender? Y usted no puede pensar en que usted va a vender con el fin de llenarse sus bolsillos. No, que usted tiene algo es para prestar un servicio ¿a quién? A las personas. Y cuando pensamos de esa manera, entonces ¿saben qué pasa? Viene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como Dios dice. Porque lo más importante no son los edificios, no es el dinero, no es lo que tú y yo construyamos, sino que lo más importante son ¿qué? Las personas. Lo demás viene por añadidura.
Ocuparnos del reino de Dios y su justicia es ocuparnos de la gente. Lo más importante para Dios es la gente. Cristo vino a este mundo. Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a este mundo para salvar ¿a quién? A la gente. Y dice la palabra en Romanos 12, versículo 19, la creación entera espera la revelación de los hijos de Dios. Dios creó todo lo que existe y la creación gime con una gran expectativa con respecto a nosotros. ¿Qué vamos a hacer en este mundo? Amar y servir. Eso es influencia. Entonces, 4 verdades acerca de cultivar la habilidad de tratar con la gente. Primero, las personas son el tesoro más preciado que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Dígalo conmigo, las personas son el tesoro más preciado que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Sabe una cosa? Rick Warren dice en su libro Una vida con propósito que nosotros crecemos mejor cuando estamos juntos. Una persona aislada de la gente se enferma y empieza a tener dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Diga, yo fui creado para vivir en comunidad. Entonces, si usted tiene una persona a su lado, dígale, tú eres un tesoro para mí. Dígale así. Y dígalo con sinceridad. Porque a veces cuando hemos tenido una vida difícil, cuando de pronto no hemos tenido un modelo de familia, aquellos que venimos de hogares que no han sido hogares funcionales, pues como que el corazón se nos endurece. Llegamos a Cristo, Dios sana nuestro corazón, pero hay algo que necesita ser sanado. Y es que como la vida ha sido tan difícil, a veces nos volvemos desapegados de las personas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y no es que nosotros dependamos de las personas, pero es importante para nosotros las personas y el relacionarnos con las personas. Amén, iglesia. Tenemos que apegarnos a Dios y tener buenas relaciones con la gente. Amén, iglesia. Entonces, segundo, el bien más importante que usted y yo tenemos es la habilidad de tratar con las personas. Usted puede ser un excelente administrador de empresas, usted puede ser un excelente comerciante, usted puede ser un excelente médico, arquitecto, músico, artista, lo que sea. Pero si usted y yo no tenemos la habilidad de tratar con las personas, nuestra tarea no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque las personas son el tesoro más grande y lo más importante para nosotros es la habilidad de tratar con las personas. Nuestra meta, nuestra visión, lo más importante no son nuestras metas, lo más importante no es nuestra visión, lo más importante no es ni siquiera cumplir lo que nos proponemos hacer, lo más importante es que el hecho de construir habilidades, cultivar habilidades para relacionarnos con la gente. Lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Y por qué tengo que hablar de esto? ¿Por qué? Porque hay 2 mandamientos que son los más importantes en la Biblia. El Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Si no cumples el segundo, no puedes cumplir el primero. Y si no cumples ninguno de los dos, pues simplemente no eres cristiano. Tercero, una persona de influencia está llamado y puede liderar grupos porque el liderazgo se trata de las personas. Dígale al que tiene a su lado, tú eres importante para mí. Y cuarto, usted puede tener la habilidad de tratar con las personas y no ser un buen líder.
pero no puede ser un buen líder sin tener la habilidad de tratar con las personas. Y vámonos para Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37, y lo vamos a leer en la Biblia, no lo vamos a proyectar, todos vamos a buscar en la palabra, nuestras Biblias. Entonces, es importante en el contexto de la iglesia tener en cuenta lo siguiente: la iglesia trabaja con las personas. ¿Quiénes somos la iglesia? Todos aquellos que profesamos una fe en Jesús. Pero resulta que nosotros no somos solamente una iglesia en este lugar. Nosotros, este lugar es el auditorio donde nos reunimos, el templo donde nos reunimos juntos para adorar a Dios. Pero nosotros somos iglesia en el lugar donde estemos. Amén. No es que usted deja el Espíritu Santo en la iglesia, en el templo, y usted se va como persona independientemente de Dios. No, Jesús dijo: y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y yo te bendeciré a donde quiera que vayas, dice el Señor. Entonces, somos iglesia en el lugar donde estemos. Entonces, y hacemos parte de una denominación o de una iglesia local, que es el lugar donde nosotros nos reunimos para edificarnos, para hacer comunidad y para servir a Dios. En nuestro contexto, ¿cuál sería la iglesia local? Casa sobre la roca. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice que en la iglesia unos son manos, otros son pies, otros son ojos, otros son cabeza, otros son pierna. ¿Y qué significa esto? Que criticar la iglesia es criticarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque finalmente todos somos iglesia. Amén. Diga, criticar la iglesia es criticarme a mí mismo. Porque finalmente todos somos ¿qué? Iglesia. Entonces debemos desarrollar la habilidad de tratar con las personas. Y vámonos ahora sí para Lucas 10, 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37, y lo vamos a leer todos juntos. Seguramente para usted no va a ser ajeno este texto, pero quiero que lo leamos y profundicemos un poco en él. 30 al 37. Dice, leámoslo desde el 25. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Entonces, ¿bajaba quién? Un hombre. Iba de camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de quién? De unos ladrones. ¿Qué hicieron esos ladrones? Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Y dejándolo medio muerto, o sea, grave, la paliza fue tenaz, medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, ¿qué hizo? Tengo que llegar rápido al culto. No puedo perderme la alabanza. Y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Quién siguió de largo? ¿Quién? Así también llegó a aquel lugar un levita. En el contexto nuestro podríamos decir que un levita podría ser un ujier, una persona de Nicodemo, un maestro de Roca Kids, porque era una persona que finalmente servía en el templo. ¿Quién más? Una persona de la alabanza.
Dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió. ¿Y qué hizo? Siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Para ponerlos en contexto, los samaritanos eran despreciados por los judíos, por los israelitas, porque los samaritanos era lo que quedaba de esos pueblos que se habían dispersado, de las tribus de Israel que estaban hacia el norte, que se mezclaron con otros pueblos y que finalmente perdieron la esencia de su identidad. Y ellos practicaban la idolatría y hacían cultos que eran impropios y que estaban en desacuerdo con lo que enseñaba Dios. Entonces eran despreciados por los israelitas. Pero la pregunta es, supuestamente ante los ojos de nosotros, la expectativa con respecto a la necesidad del que había sido atracado en el camino, ¿quién debía suplirla? Los espirituales. ¿Y quiénes eran los espirituales? El sacerdote. ¿Y quién? Y los levitas. Pero ¿qué pasa? Aquel que era despreciado, es que esta persona no ha hecho ADN, es que esta persona no ha sido un buen testimonio, es que esta persona es del mundo, es que esta persona no se ha comportado muy bien. Pero esta persona tuvo más compasión que aquellos que se les había dado mucho, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y si este samaritano fue movido a compasión y los espirituales no fueron movidos a compasión, es doblemente una mayor responsabilidad sobre aquellos que hemos sido capacitados en la ley de Dios, el no hacer lo que tenemos que hacer. Sigamos. ¿Dónde íbamos? Perdón, versículo. ¿Dónde? 10:34. Se me perdió. Listo, 34. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, oigan esto, se acercó, le curó las heridas con vino de aceite, se las vendó, o sea, le dedicó tiempo. ¿Saben que a veces la gente lo que más necesita de nosotros es tiempo? Dice, se acercó, le curó las heridas con vino de aceite y se las vendó. ¿Qué más? Luego lo montó en su propia cabalgadura, es decir, de lo que él tenía, le dio. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. En otras palabras, pasó la tarjeta de crédito por el voucher, dejó un voucher abierto y dijo: cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el prójimo? Todos. Todos. Pero solo uno cumplió lo que Dios demandaba de nosotros. Entonces, vamos a mirar 3 cosas. ¿Cuál fue la actitud de los ladrones? Y que tenemos que tener mucho cuidado todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en el error y el pecado de ver a las personas como víctimas para explotar. Es decir, de utilizar a la gente. Segundo, los sacerdotes vieron al hombre como un problema para evitar. ¿Cuántas veces no ayudamos porque estamos muy ocupados y tenemos otras cosas que hacer? Y vemos el servicio al prójimo como un problema que debemos evitar. Tercero, el samaritano, que finalmente era el despreciado y sabía lo que se sentía ser ignorado porque él era ignorado.
hizo? Vio al hombre como ¿qué? Como una persona para amar. Vemos nosotros a la gente alrededor de nosotros como oportunidades para amar. ¿Cómo ve usted a la gente a su alrededor? ¿Como personas a quien usted les puede sacar provecho? ¿O como personas que pueden ser un problema para usted y hay que evitarlas? ¿O como una oportunidad de Dios para amar? Porque si lo vemos de esa manera, entonces realmente estamos cumpliendo nuestra tarea. Y nosotros tenemos que tener cuidado de explotar, evitar y no amar a las personas, porque la meta es dejar atrás las fallas y más bien ver la necesidad del prójimo y mirar cómo podemos suplir su necesidad. ¿Amén? Muy bien. Hace algunos años se hizo un curso de líderes, un seminario de líderes a nivel mundial, y se pusieron en la tarea de que la gente definiera el cristianismo con una palabra. Y todos debatieron y hablaron. ¿Y saben cómo definieron el cristianismo? El cristianismo lo definieron como relación. Entonces, el cristianismo no es una religión, sino que el cristianismo es ¿qué? Una relación. O sea, no es que yo crea en Jesús y cambio de religión. No, yo creo en Jesús y aprendo a tener una relación personal y de amor y de intimidad con Dios. Amén. Y al poder construir una relación de amor con Dios, poderme relacionar con las personas que Dios permite que estén a mi alrededor. Amén. Entonces dice Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, no en que hayan memorizado 50 versículos de la Biblia. ¿Cómo se conoce un discípulo del Señor? Y creo que Alex lo hablaba hace 8 días. ¿Cómo se define un discípulo de Jesús? Es que también amamos a la gente. En eso se conoce un discípulo de Jesús. No que tanto sabe de la Biblia, no que tanto ha logrado en su servicio a Dios, sino que tanto amamos a las personas. La gente no le importa mucho cuánto usted sabe, hasta que la gente se da cuenta cuánto usted se interesa por ellos. Y quiero citar varias cosas que es una responsabilidad que todos tenemos. Y voy a hablarles de varias analogías. La analogía del anfitrión. Los buenos anfitriones toman iniciativa y hacen sentir cómodos a otros. Nosotros somos personas que estamos en este mundo y que tenemos que ser anfitriones de otros. Es decir, un anfitrión es aquel que recibe a alguien en su casa, por ejemplo. Pero si lo miramos desde el punto de vista global de lo que queremos hablar con respecto a la fe que profesamos, es que nosotros tenemos que ser anfitriones y abrir la puerta para aquellos que se quieren acercar a nosotros. Y tenemos que ser buenos anfitriones y hacer todo lo posible para que aquellas personas que se quieran acercar a nosotros puedan sentirse cómodos con nosotros. Esa es la analogía del anfitrión. La analogía del doctor. Los buenos doctores hacen preguntas. Ellos buscan hasta que ven la necesidad. La persona viene a nosotros y atrévete a ¿qué? A hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo va todo? Porque muchas veces nos escudamos en el hecho de que no, tal persona es difícil, o con tal persona no tengo feeling. Pero nosotros cerramos la puerta y queremos atender a las personas desde la terraza. Pero tenemos que ser buenos anfitriones. Tercero, la analogía del consejero. Los buenos consejeros saben escuchar e interpretan lo que escuchan. Y cuarto, la analogía del guía.
Los guías no solamente tienen compañerismo con otros, sino que los llevan a su destino. Y muchas personas van a llegar a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles el camino, y no solamente de mostrarles el camino, sino de acompañarlos en el camino. Amén, iglesia, porque es muy fácil para usted y para mí, en medio de tantas ocupaciones, decirle a la persona: ah, sí, mire, es por allá. Pero es diferente cuando usted le dice: es por allá, pero camina, yo te acompaño. Te voy a acompañar cierta distancia y después ya tú puedes seguir solo. Y yo creo que esa es la tarea de todos nosotros. Amén. Lean lo que dice la imagen. Muchos líderes cometen la equivocación. Ojo, y cuando hablo de líderes, ¿de quién estoy hablando? De todos nosotros. Porque el liderazgo es influencia. Y usted y yo somos sal y luz de esta tierra. Y Dios nos ha llamado a cumplir una misión en esta tierra. Y somos líderes en medio de esta sociedad. Porque tenemos al líder de la historia en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y el líder no nace. Aunque hay personas que nacen con cualidades y habilidades del líder por su temperamento. Pero el líder no nace, el líder se hace. Porque el liderazgo es como el carácter. El liderazgo se construye, así como el carácter necesita ser construido. Entonces, muchos líderes cometen la equivocación de separar el liderazgo de la relación. Esto sucede cuando una persona entra a la posición de liderazgo y asume que todos lo seguirán debido a su posición. Y vuelvo a decirlo y no me cansaré de hacerlo: liderazgo es influencia. Amén. ¿Y cómo influenciamos nosotros a la gente? A través del amor y el servicio. Tú tienes una posición tal vez en tu trabajo, en lo que tú haces. ¿Cómo estás influenciando a las personas que están a tu lado? Las personas que sirven a tu lado en el lugar donde están, ¿qué dicen de ti? ¿Qué opinión tienen de ti? ¿Cómo te ven? ¿Les has preguntado? ¿Tus iniciativas son correctas? Porque si tus iniciativas son correctas y tú estás influenciando a otros, entonces aquellos a quien tú influencias van a seguir tus iniciativas correctas. ¿Sabe una cosa? La gente no sigue visiones, la gente no sigue metas, la gente sigue personas. Amén. Vuelvo a decirles, la gente no sigue visiones. La gente primero se relaciona con la persona que tiene la visión, y después de tener feeling con quien tiene la visión, la gente sigue esa visión. Pero primero sigue ¿a quién? A las personas. ¿Cómo estamos influenciando a la gente? Les estamos mostrando el camino a otros y los estamos guiando. Yo un día fui a Medellín, hace muchos años fuimos con mi esposa a algo de la iglesia, un programa de contabilidad. Creo que Sofía estaba pequeña y nos perdimos en Medellín. En ese tiempo no existía el GPS, o si existía, nosotros no teníamos acceso a él porque no habían celulares como los hay ahorita. Y entonces llegamos a cierto lugar, estábamos muy perdidos, llegamos de noche y le preguntamos a una persona en la moto, estaba en una moto con una mujer, y entonces le dijimos: necesitamos llegar a tal sitio, y él dijo: claro, con mucho gusto, síganme y yo los llevo a donde ustedes necesitan llegar. Desde luego, pues uno dice: uy, qué cultura tan hermosa. Yo creo que también fue un ángel que Dios puso en moto, hombre y mujer, porque Dios a veces pone ángeles en nuestro camino, y personas que nos ayudan y que no conocemos, ¿cierto? Que vendrían a ser como mensajeros de Dios para llevarnos al lugar donde debemos llegar. ¿Sabe una cosa? Usted en esta tierra, aunque no lo es espiritual, aunque no lo es en términos teológicos, pero vendríamos a ser como ángeles
para la gente. Deberíamos ser como ángeles para la gente, que somos mensajeros de Dios, que mostramos el camino y que los llevamos y los acompañamos finalmente a que terminen su camino. Amén, iglesia. Parece que no están muy convencidos. Yo sí estoy supremamente convencido. Entonces, la gente necesita ser guiada. Amén. Porque la gente necesita un destino. Salmo 32:8 dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Pero ¿qué dice el versículo 9? Porque yo creo que yo me identifico más con el 9 que con el 8, porque yo soy guiado por el Señor y yo sé y Dios me ha guiado, pero me identifico más con el 9 que dice: no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno. Es decir, que Dios dice: yo ya te guié, pero tu terquedad no te va a dejar llevar a donde yo te quiero llevar. Amén. Y vamos rápidamente, vamos a ver si me alcanza el tiempo, a ver lo que cada uno de nosotros debe saber acerca de las personas. Entonces, vamos a cultivar las relaciones. Amén. Como iglesia, la iglesia ha diseñado espacios para que la gente haga comunidad. La visión de esta iglesia no solamente es que nos reunamos el domingo y vengamos y nos vayamos. No, la visión integral de la iglesia está relacionada con el tema de que podamos conectarnos con Dios y que podamos conectarnos con la gente. Amén. Entonces, primero, las personas son inseguras. Denles confianza. Estamos rodeados de gente llena de inseguridad, e inclusive nosotros luchamos con la inseguridad. Entonces, las personas heridas hieren a las personas, pero las personas seguras dan seguridad a las personas. Y la Biblia dice que usted y yo estamos seguros ¿en quién? En Cristo. Entonces, esas personas inseguras deben aprender de la seguridad que de Dios hemos recibido. Amén. Segundo, a las personas les gusta sentirse especiales. ¿A usted le gusta sentirse especial o no? ¿A usted le gusta sentirse valorado o no? No es que usted dependa de la valoración de la gente para que su vida cobre valor. No. Su vida y mi vida ya tiene valor en Cristo. Pero es importante como seres humanos que tenemos emociones que en algún momento sean reconocidas nuestras labores. ¿O no? Y seamos tratados como personas especiales. Entonces, a las personas les gusta sentirse especiales. ¿Qué tenemos que hacer con las personas? Hónrelas. ¿Quiénes son casados en este lugar? ¿Saben qué dice la Biblia con respecto a la mujer? Proverbios 31. Que esa mujer es honrada por sus hijos y por su esposo. Mujeres, honren a su marido. Es muy berraco salir a buscar la plata para cubrir todo, no. Trabajar no es fácil. Reconozca sus logros, dígale: mi amor, gracias. Gracias porque todos los meses no están cortando el agua ni la luz. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de eso asumiendo su rol como cabeza, como proveedor y cubriendo las cosas con responsabilidad. Ese hombre que tiene a su lado necesita sentirse especial al lado de usted. Amén. Porque un hombre que se siente honrado por su esposa es un hombre que está dispuesto a amar a su esposa e inclusive dar su vida por ella. Y muchas veces las mujeres se quejan de hombres indiferentes, pero hay mujeres que no honran a sus esposos. Tengo que decirlo. Así se pongan serias conmigo las mujeres. Pero la mayor responsabilidad siempre es para el hombre, porque el hombre tiene que estar dispuesto a dar su vida por ellas. Muy bien.
Tercero, las personas buscan un mejor mañana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si liderazgo es influencia, ¿qué tenemos que hacer? Proveámosles a la gente esperanza. Yo he tenido que vivir situaciones muy difíciles y hay personas que llegan a mí a que yo les dé consejo y yo les digo, ¿y yo qué les voy a decir con esto que estoy viviendo? Pero ¿saben una cosa? No puedo decirles algo diferente a lo que dice Dios de mí con respecto a mi situación, porque Dios me consuela a mí para que yo pueda consolar a otros. Y no puedo decir algo diferente que lo que Dios dice en su palabra, porque yo puedo tener luchas con respecto a mis expectativas, pero la palabra de Dios es fiel. Amén. Entonces, si la gente quiere un mejor mañana, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Proveámosles esperanza. Cuarto, la gente necesita ser entendida. Escúchela. ¿Sacas tiempo tú para escuchar? Las mujeres son auditivas, los hombres somos visuales. Mujeres, cuando un hombre no la mira a los ojos, no le está poniendo cuidado, entiéndalo. No, estoy viendo televisión y te estoy escuchando, no le está poniendo cuidado. ¿Por qué? Porque los hombres somos visuales. Frente a una pantalla de televisor y la voz de la esposa gana la pantalla de televisor, la atención. Y usted no trate de captar la atención a su esposa así. Entonces paren, entonces voy a pasar por el frente de ella. No le va a poner cuidado. Hola mi amor, ¿cómo estás de linda? Yo no sé qué me pasó hoy, pero hoy amanecí como enfermo de amor por ti. ¿Cómo? Sí, sí, ¿y qué pasó? Pues ahí sí hablen. Pero nosotros somos muy necios. Y yo lo digo por mí. Porque precisamente hoy, citando eso, me doy cuenta que muchas veces no capto la atención de mi esposa es porque utilizo el medio inadecuado. Y la Biblia dice que debemos ser sabios. Amén. Entonces, la gente necesita ser entendida. ¿Qué debemos hacer? Escucharlas. Quinto, la gente necesita dirección. Navegue con ellos. ¿Qué significa navegar con ellos? Asumir compromiso por otros. Y cuando hablamos de asumir compromiso por otros es: estoy contigo y estoy comprometido contigo. Yo tengo un pastor que no me atrevo a decir que soy amigo de él, pero es una persona a quien constantemente, cuando tengo una necesidad, lo llamo o le escribo un mensaje y él me dice: estoy comprometido contigo para orar por ti y hacer guerra espiritual por la situación que estás viviendo. Y yo me siento súper bien, porque yo entiendo que no estoy luchando solo. Y la gente necesita dirección, y muchas veces las personas tienen muchas ideas en su mente, pero necesitan saber el camino e ir por el camino correcto. Por eso nosotros no podemos decir que tenemos éxito en esta vida caminando solos, porque ni siquiera el llanero solitario estaba solo, estaba con plata. Por eso el indio andaba con él. No, mentira, andaba con toro, andaba con toro. El que lo entendió, lo entendió. Y si hay gente de otra generación que no lo entiende, al final, en la carpa de amigos más, junto con Diego, que es de mi generación, podemos explicarle qué se trata. Listo. Sexto, la gente está necesitada. Hable primero a sus necesidades. La gente necesita ser ministrada antes de que puedan ministrar.
Nosotros no podemos entregarle un encargo a una persona sin que antes de que usted le entregue un encargo, usted primero ministra a esa persona, capacita a esa persona para que pueda hacer la labor que usted le ha encomendado y la pueda hacer bien hecha. Por eso podemos decir que nosotros somos restaurados para poder ayudar a restaurar a otros, y estamos en terapia ocupacional mientras servimos a Dios. Es decir, servimos a Dios y sirviendo a Dios somos sanados, pero tenemos claro lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. No tenemos que ser perfectos para hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pero si estamos dispuestos podemos ser restaurados en medio del proceso para hacer la tarea y ayudar a otros. Entonces, séptimo, la gente se deprime. ¿Hay gente al lado suyo que se ha deprimido? O seguramente usted está deprimido. Si usted se encuentra deprimido, ¿usted qué necesita? Que alguien le dé ánimo, ¿o no? No es al caído caerle, no es al que está caído, miremos a ver cómo lo ayudamos a salir adelante. Octavo, la gente necesita triunfar, ayúdeles a ganar. Noveno, la gente necesita relaciones, provéale una comunidad. Y por último, la gente necesita modelos para seguir, sea un ejemplo para los demás. Liderazgo es influencia. ¿Cómo influenciamos a los demás? Amándolos y sirviéndolos. Primera de Corintios 11, versículo 1, leámoslo por favor. ¿Qué dice Primera de Corintios 11, 1? Leámoslo. ¿Qué dice? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cada día, cada instante, cada hora, cada momento es una oportunidad que Dios nos da como iglesia de Jesús, como sal y luz en esta tierra, de influenciar a otros, de amar y de servir al prójimo. Eso es lo que trae cambios sustanciales en medio de nuestra sociedad. Nosotros, antes de ocuparnos en ser personas carismáticas, nosotros deberíamos ocuparnos y trabajar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer conexión con las personas. Hay que conectarnos con la gente, porque eso es el cristianismo. Y la pregunta ahora, para terminar ya, para dar culminación a este desilvanado mensaje, es: ¿qué es con lo que más luchas en las relaciones con otras personas? Piensa en eso, apaguemos la luz por favor y pensemos en eso. ¿Con qué es lo que más luchas? Tal vez eres una persona orgullosa, o tal vez eres una persona insegura. Tal vez eres una persona que dice: no, es que yo me acostumbré a hacer todo solo, es que yo no le debo nada a nadie. Usted puede pensar eso, y si usted piensa de esa manera, usted está equivocado, porque tal vez tú has sido una persona esforzada, y no es que tú no le debas nada a nadie, pero tú tienes que pensar en todas aquellas personas que Dios puso en tu camino para que finalmente tú pudieras llegar a la meta. Tu familia, tus hijos, tu trabajo, y Dios que te abrió puertas. ¿Y cómo puedes empezar a triunfar en estas batallas y hacer conexión con la gente? Usted puede ser una persona con don de gente. Miren, el tener don de gente no es para los sanguíneos. Ah, no, es que esos son los sanguíneos, dejémosle eso a los sanguíneos. Pues desde luego para el sanguíneo va a ser mucho más fácil. Pero usted, ¿quién le dijo
que la obediencia a Dios es solamente para unos. El amar a todos es un mandamiento. E independientemente de las debilidades de nuestro temperamento, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y tenemos que darnos a las personas. Y correr una milla más. Y abrirnos a la gente. Porque o si no, ¿cómo podemos decir que somos embajadores de Jesucristo? Terminamos siendo como el sacerdote en el camino, que vio a la persona como un problema que evitar. O vemos a las personas, o somos como el levita, que pasó de largo. O realmente somos como el samaritano, que quitamos de nuestro lado los prejuicios que tenemos, e inclusive cosas del pasado. Que el abrirnos a los demás, a lo mejor, nos va a ayudar a sanar el corazón. Porque la gente crece mejor cuando estamos juntos. ¿Sabe una cosa? La madurez cristiana no la da cuántos cursos de la Biblia hayas hecho, ni siquiera cuántos versículos de la Biblia sepas. La madurez cristiana se evidencia en cómo te relacionas con las personas. Padre, gracias Señor te damos en esta mañana por el privilegio de estar juntos en Casa sobre la Roca y recordar cosas que son esenciales y fundamentales para la profesión de nuestra fe. Perdónanos porque hemos sido como el sacerdote y el levita en medio de la necesidad de otros. Y hemos sido fariseos al señalar y al cuestionar cuando un samaritano hace lo que tal vez nosotros deberíamos hacer y no hemos hecho. Porque miramos más a las personas por parámetros que tenemos en nuestra mente y no realmente por una fe activa y real. Padre, queremos ser Casa sobre las Rocas, que oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Ayúdanos a construir una comunidad fortalecida en ti y que podamos darnos a los demás y que podamos cultivar nuestras relaciones con la gente, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos ser embajadores de Jesucristo en este mundo, entendiendo que tú eres lo más importante, lo único y exclusivo para nosotros. Que podamos amarte por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.